Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo. Amigos de Talentos que Suman, de Hablemos al Grano y de TV Alianza, por supuesto, agradecerles que se mantengan en contacto con nosotros y que continúen en esta conversación que tenemos siempre en redes sociales y evidentemente cuando estamos pues comentando, analizando los temas que tenemos en todas y cada una de nuestras plataformas. Que hoy tenemos aquí en el espacio es la doctora Suratzi Deneken Hernández, especialista en oncología y líder de Dignicap, ¿cierto? Así es Sí. que va a estar ya con nosotros aquí en pantalla. Doctora, gracias por estar aquí en Talentos que Suman y en Hablemos al Grano, por supuesto. Muchas gracias, al contrario, por la invitación. Espero que con esta entrevista, con esta información que vamos a dar, la gente pues trate de continuar con el diagnóstico temprano en general y con su tratamiento, ¿no? Exactamente. Nos hemos enterado, doctora, y es importante que ustedes como especialistas nos den un poco la actualización. La gente parece ser que ha dejado de ir a los hospitales, que ha hecho a un lado sus tratamientos precisamente por el temor del posible contagio ahora con este coronavirus, pero también por la falta de alimentos, en fin, de medicamentos, en fin, algunas circunstancias que se están presentando. ¿Qué es lo que tienen ustedes como reporte? Y bueno, ¿cuál sería la recomendación, digamos? Bueno, en realidad lo que hemos tenido que enfrentar es un proceso de adaptación constante al escenario que estamos viviendo hoy en día. A lo que me refiero es que inicialmente todas las asociaciones de guías para tratamiento de pacientes con cáncer lo que aconsejaron, y derivado justo de la emergencia que tuvimos a partir de marzo de este año, cuando ya se declaró oficialmente una pandemia por la OMS, fue que todos los tratamientos que no fueran prioritarios y que requirieran de un espacio intrahospitalario fueran adaptados, modificados, suspendidos, ¿no? Esto porque finalmente, de nuevo, pues es un proceso de adaptación ante una situación sin precedentes y finalmente lo que se buscaba era, uno, proteger a los pacientes que estaban recibiendo algún tipo de tratamiento para cáncer, pensando en que también su sistema inmune está muchas veces débil, secundario a la quimioterapia, pero también pensando en que todos los recursos, tanto físicos y materiales, es decir, el espacio del hospital, los insumos, demás, y los recursos humanos, que eso es médicos, enfermeras y demás, pues todos se convirtieron y se concentraron en la atención de pacientes con COVID, ¿no? Entonces, estas dos razones, estos dos motivos fueron los que en un inicio se vieron como prioridad para disminuir el tratamiento de pacientes con cáncer. Entonces, las recomendaciones eran que aquellos que pudieran estar con un tratamiento oral se quedaran ahí, que las visitas de seguimiento en pacientes tal vez ya curados o el tratamiento de tipo oral, pues que se fueran aplazando para no saturar los servicios de salud, para evitar que se contagiaran, ¿no? Y que aquellos pacientes con algún procedimiento quirúrgico electivo, y lo pongo entre comillas porque finalmente pues no es tanto elección operarte por cáncer, pero claro, no es una urgencia, ¿no? Entonces, también ese tipo de procedimientos pues se fueron aplazando. Sin embargo, ya llegamos al punto, yo creo que esas recomendaciones se pensaron como a muy corto plazo, tal vez unos 3 meses, 6 máximo, ¿no? Pensando que esto iba a contenerse de alguna manera. Nadie pensaba que iba a durar tanto esta alerta de pandemia, esta situación, y bueno, parece que no está tampoco nada fácil ahora en estos momentos. No, ahorita, bueno, en nuestro país además, obviamente en otros ha habido repuntes, ahorita también los servicios de salud de nuevo están saturados y eso complica el escenario, pues no solo para los pacientes oncológicos, en realidad lo vemos para cualquier tipo de paciente que no tenga COVID, se vuelve bien difícil recibir una atención adecuada. Así es. ¿Cuál sería la recomendación, doctora? ¿Qué hacen los pacientes? Porque evidentemente tener mucho contacto con su doctor, pero ¿qué alternativas tienen precisamente para pues finalmente es una enfermedad o una situación que tienen que ir atendiendo y que no pueden dejarla en ningún momento? Claro, pues la realidad es que yo creo que debemos, a medida que nos lo permita esta contingencia,
permanecer en el tratamiento que cada persona recibe. Es decir, evidentemente, todas las pacientes que ahorita están bajo mi cuidado, pues necesitan continuar con su tratamiento porque muchos de ellos estamos buscando curarlos y para lograr esa curación, el tratamiento debe ser recibido en tiempo y forma, o sea, debe ser el medicamento correcto en el tiempo correcto, porque si nos salimos de esa ventana, ya ese intento curativo se pierde, ¿no? Entonces, la recomendación es que, bueno, si bien debemos adaptarnos a continuar con un tratamiento e incluso iniciarlo, no dejarlo ya tan suspendido, ¿no? Las recomendaciones a lo mejor para un diagnóstico temprano en este momento a lo mejor se vuelven difíciles porque justo con este repunte de brotes y demás, tal vez en estas próximas 2 semanas no sea tan buena idea hacer los procedimientos y los estudios necesarios para una detección temprana. Sin embargo, yo creo que tampoco los debemos de dejar de lado por completo. Pensando además que muchos hospitales sí tienen un área especial aparte, o sea, vamos a minimizar riesgos, pero tampoco podemos ya dejar de lado un diagnóstico temprano. Claro. En realidad, en todo el mundo se estima que la mortalidad por cáncer en los próximos 5 años la vamos a ver aumentada, derivada de este retraso en el diagnóstico que tuvimos en todo este año. Exactamente. Doctora, sin duda el tema del cáncer es complicado por donde se vea. Sí. Económico, no sé, el hecho de estar en esa incertidumbre de saber si ya la enfermedad está en ese nivel. ¿Qué pasa en el ánimo del paciente? ¿Qué es lo que se recomienda, digamos, una vez que se entera? Porque evidentemente creo que pareciera, al menos por lo que nos dicen ustedes como expertos, que buena parte del ánimo es una herramienta importante, pues así que es un arma importante con la que tendrá que salir adelante un paciente, no solamente un paciente, sino la misma familia, doctora. Hablemos de esa cuestión emocional y cómo empezar pues hacer la parte del enfermo, de la misma familia, porque evidentemente va a ser una pieza clave pues para su recuperación. Claro, pues es que además del miedo de tener un diagnóstico así, ya solo la palabra pues involucra muchos aspectos negativos, muchas emociones encontradas. Ahora pues tenemos que sumarle el miedo a que pues te contagies de COVID, ¿no? Entonces se vuelve bien complejo porque si de por sí hemos notado que hay muchos pacientes que retrasan su diagnóstico por pudor, por miedo, por ansiedad, pues ahora eso se suma el decir, bueno, igual y no es nada lo que tengo y nada más me voy a exponer y me voy a enfermar de COVID y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, se vuelve más complicado también justo encontrar a las pacientes y a los pacientes en una etapa temprana. Sin embargo, pues la recomendación obviamente y más bien el mensaje sería que hay muchos tipos de cáncer, por ejemplo, mama y cáncer de colon, que si los detectamos a tiempo, sus posibilidades de curación son muy altas. Obviamente esto puede generar ansiedad en algunas personas, es decir, el hacerte un estudio y estar esperando el resultado, pero finalmente pensar que si no hay ningún síntoma, quiere decir que las posibilidades de que encontremos algo en una etapa muy temprana y sea curable por completo son altas, ¿no? Entonces, la recomendación es ahí justo tratar de continuar con este sistema de detección temprana para asegurarnos de que en caso de tener esta noticia, pues sea atendido a tiempo, ¿no? Y pues obviamente muchas personas al recibir la noticia van a tener un duelo, finalmente no es un diagnóstico que queramos escuchar, que queramos recibir. Y ahí es cuando siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Que deben de asegurarse que el médico con la que se atiendan sea un médico que trabaje en equipo y que en este equipo también se ofrezca ese apoyo, esa contención emocional, porque definitivamente, o sea, si una persona está triste, si una persona está deprimida, no va a
ver las cosas con claridad, a lo mejor no va a tomar las mejores decisiones y pues necesitamos también ese apoyo, ¿no? Al final los médicos lo podemos brindar, la familia lo puede brindar, pero necesitamos a alguien que esté como fuera del cuadro para que escuche y dé la atención correspondiente a cada paciente y según sus necesidades. Exactamente. Evidentemente estas fechas de diciembre, bueno, este año, empezando por este año que nos ha traído, hemos comentado aquí en el espacio, con el espíritu que nos ha exigido, más bien le hemos exigido al espíritu demasiado, está sumamente agotado, sumamente reinventándose, pero se siente seguramente pues agobiado con tantas cuestiones. ¿Qué tipo de recomendaciones, doctora, hay en esta mentalidad que hay que tomar, en esta valentía que hay que pues agarrarnos de algún lado para hacerle frente, primero a un diagnóstico, luego a todo el proceso que viene precisamente de recuperación o pues de lucha que finalmente se da cuando hay algún cáncer, porque pues no resulta fácil, y mucho menos en estas 2 semanas, 3 semanas, quizá de fiesta, bueno, sí de fiestas, pero sí también de ánimos encontrados, de emociones que que el corazón va para arriba y para abajo con tantas emociones y tantas situaciones. Yo creo que un consejo que debemos de dar siempre es que las personas deben permitirse sentir, ¿no? Y sentir cualquier tipo de emoción, porque muchas veces a lo mejor nos enfrascamos en este discurso positivo de tienes que estar feliz y sonríe y te va a ir bien. El despreciable échale ganas. Ajá, entonces al final pues evidentemente uno no quiere estar triste, uno no quiere estar enfermo, pero también necesitas sentir eso, expresarlo y ya después, obviamente, verlo como una emoción y como toda emoción, pues va y viene, ¿no? Justo tratar de no quedarse en esa emoción, pero tampoco evitarla, porque al final, si lo evitas y no piensas en ello, pues nada más lo estás escondiendo y finalmente no lo vas a manifestar hasta que tal vez explotes, ¿no? Entonces, justo algunas personas el discurso positivo les funciona bien, pero hay otras que no. Entonces, más bien hay que permitirle a la gente que se exprese y nosotros validar esa emoción. Es como, no te sientas triste, ponte contento. No, es como, entiendo que estés triste y aquí estoy para ti. Exacto. Entiendo que estés enojado y que este diagnóstico te tiene así muy mal, pero yo estoy aquí. Y nada más que las personas sientan nuestro apoyo y nuestra cercanía y eso siempre va a ayudar. Y estamos validando la emoción, sabemos que se siente mal, no lo presionamos pensando que debe sentirse bien cuando en realidad se siente fatal, ¿no? Estamos platicando con la doctora Suratsi Deneken. Y doctora, hay una situación también que creo que se presenta. Decíamos, el cáncer no es fácil hablarlo, sin embargo, hay que tocarlo, hay que enfrentarnos a esta situación que se pueda vivir. Y una de las tantas cosas que pueden pasar durante este proceso pues, de recuperación es la pérdida de cabello, por ejemplo, que vemos que es como el paso siguiente. Sin embargo, entiendo que ustedes han trabajado en una situación muy interesante. Cuéntenos de qué se trata y qué alternativas que finalmente se convierten en una opción para las personas que enfrentan algún tipo de cáncer. Sí, este tema es muy importante y de hecho cuando hablo con mis pacientes lo menciono en primer lugar porque si bien no es una situación que ponga en riesgo la vida de las personas, pues afecta de forma importante su bienestar emocional y su apariencia, ¿no? Personal. Entonces, si bien, de nuevo, no es algo que vaya a poner en riesgo su vida, me gusta siempre mencionarlo cuando es una complicación factible en el esquema de quimioterapia que elijamos, porque esa sensación que tienen los pacientes al perder el pelo es justo ver en el espejo una persona enferma. O sea, es algo muy complejo. Al final, muchas personas prefieren no tener que dar explicaciones ni contarle a toda la gente que están pasando por un proceso. Hay quienes sí, y de nuevo, pues, respetarlo y apoyar y demás, ¿no? Pero hay quienes son súper celosos de su privacidad y no buscan compartir esto. O también he tenido pacientes jóvenes con diagnóstico de cáncer y necesitan recibir tratamiento, pero que esas pacientes tienen hijos pequeños y no quieren
que sus hijos vean este proceso y tener que explicar y también todo lo que implica, pues, ¿no? O sea, un diagnóstico así de grave, que está pasando por un mal momento. Entonces, finalmente, el tener una alternativa que nos permita disminuir esas posibilidades de perder el pelo, creo que siempre es algo que debemos considerar. Evidentemente no va a funcionar en todos los esquemas de quimioterapia, eso pues hay que decirlo también, ¿no? Depende mucho del tipo de tratamiento, porque hay veces que es inevitable, pero hay muchos otros en los cuales la tasa de éxito es hasta de 60%, ¿no? Entonces, justo con eso permitimos que los pacientes se sientan empoderados y dentro de toda esta gama de emociones, en todo esto que ellos no pueden elegir, que no tienen nada que decir, el poder elegir este tratamiento dentro de todo lo que está sucediendo y tener la posibilidad de no perder el pelo y justo dar una imagen de normalidad al resto de la gente es muy importante, ¿no? Entonces, este sistema de enfriamiento de la piel de la cabeza, ¿cómo funciona? Bueno, el frío hace que los vasos en nuestra piel se cierren. Eso es un efecto que se ve de forma normal, ¿no? Y este que se cierran los vasos es para evitar perder calor. Entonces, tomando ese principio, lo que se busca con disminuir la temperatura de la piel de la cabeza es justo que los vasos sanguíneos de ahí se cierren lo más que se pueda, y al disminuir el flujo sanguíneo, vamos a disminuir también el alcance del tratamiento de la quimioterapia a la piel de la cabeza. Y con eso, pues logramos que la pérdida de pelo disminuya, sea menor a si la comparamos con no usarlo para nada, ¿no? Es decir, muchos esquemas de quimioterapia van a causar alopecia, es decir, pérdida de pelo en un 100%. Entonces, sí o sí se te va a caer el pelo, por ejemplo, con docetaxel. En cambio, si utilizamos este sistema, las posibilidades de que el pelo lo conservemos lo suficiente como para que se vea normal, o que la pérdida obviamente sí exista, pero no sea algo notorio, pues es muy alto, es más de 60%. Y eso evidentemente les ayuda también como dice, para enfrentar de alguna manera el que, bueno, las cosas quizá no están tan mal, quizá que le ayuden un poco para agarrar ese valor, ¿no? Sí, eso afecta de forma positiva a la percepción corporal de cada paciente, el sentir que pudieron conservar esa privacidad, que se ven en el espejo y se reconocen, o sea, porque muchas personas justo dicen eso, ¿no? Me ven en el espejo y veo a alguien enfermo porque no tiene pelo. Es un proceso del que hay que agarrarse de todo lo que se pueda para salir adelante en esta batalla, doctora. Y finalmente, todos quisiéramos que no pasara esto en nuestro país, que no pasara en el mundo. Sin embargo, vemos que cada vez es más frecuente, cada vez es más común, quizá con muchos de nuestros familiares, de amigos, de gente que conocemos que dice, bueno, es que tengo cáncer. ¿Qué está pasando en el fondo, doctora? Quizás esa pregunta es muy general, pero algo está sucediendo que está detonando el cáncer en el país, en el mundo. ¿Hay algunas causas que estamos descuidando nosotros? Y quizá viéndolo de una forma positiva, ¿cómo podemos quizás hacerle frente a esto hasta antes de llegar, digamos, a un cáncer, como para armarnos y decir, bueno, es que cuidamos algunas fórmulas y no enfrentamos esta situación? ¿Se puede? Ayúdenos con partiendo de este desconocimiento que en el fondo hay por parte de todos nosotros de lo que es enfrentar el cáncer y de lo que quizá podríamos hacer para evitarlo. Sí, es una pregunta difícil de responder porque muchos de los tumores, la gran mayoría de los diagnósticos de cáncer, no podemos asociarlo a un factor de riesgo en particular. Menos del 10%, por ejemplo, del cáncer de mama tiene una herencia, es decir, que ya son familias que tienen un gen mutado y bueno, ahí está bien claro el factor de riesgo. Y en la gran mayoría, pues solamente tenemos algunas situaciones, algunos factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Una situación que incremente las posibilidades de que una persona padezca una enfermedad. Puede ser cáncer, puede ser diabetes, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de cáncer, sí podemos observar
algunas de estas situaciones, algunos de estos factores de riesgo que incrementan las posibilidades de que padezcamos cáncer. Entonces, de forma global, ¿qué es lo que sucede? Bueno, también tenemos que pensar que con los avances de la medicina podemos ver a personas de mayor edad y entonces la edad, el mismo proceso de envejecimiento, pues también conlleva ese riesgo, ¿no? ¿Qué otra cosa importante y que eso sí, pues definitivamente podemos modificar porque ni la edad ni el sexo son factores que nosotros podamos hacer algo al respecto, pero sí hay otros muchos factores que en los que podemos incidir y que podemos modificar en nuestro estilo de vida de forma que disminuya ese riesgo de tener cáncer. ¿Cuál es uno de los principales y un grave problema en nuestro país? La obesidad y el sobrepeso. Sí son Eso un sí, problema, o sí son detonantes o así que detonantes o bien factores que pueden evitar que estemos en una situación. sí, claro. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que nuestro país ocupe, bueno, ahorita no sé si seguimos igual, pero primer lugar en obesidad infantil. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que vamos a tener jóvenes con un posible mayor diagnóstico de todo tipo de enfermedades, no solo cáncer, sino también diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, a una edad más temprana, justamente porque ya están teniendo este problema desde niños, desde la infancia, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que atacar. Evidentemente, la inactividad física va ligada, ¿no? O sea, de forma independiente, también es un factor de riesgo el sedentarismo, pero yo siempre lo veo como un conjunto, ¿no? Finalmente, las personas que hacen ejercicio también cuidan su alimentación y viceversa. No quiero decir que sea así siempre, ¿no? Pero es más común que lo veamos asociado, ¿no? Lo va junto con pegado, ¿no? O sea, es como normal. Sí. Entonces, tenemos que cuidar nuestra dieta. Definitivamente, un consumo alto de alimentos procesados, de altos en carbohidratos, eso también, no es que los carbohidratos sean malos, no es que provoquen el cáncer o que aumenten la producción de células malignas, sino más bien que es un efecto encadenado en el cual si nosotros consumimos muchos azúcares que no necesitamos, se almacenan en el cuerpo y eso produce obesidad. La obesidad por sí misma ya dijimos que es un factor de riesgo porque es un estado de inflamación en el cuerpo, entonces es como un eslabón, no es algo más directo, ¿no? Entonces definitivamente son tres cosas sobre las que podríamos actuar, es decir, mantenernos en nuestro peso, elegir bien nuestros alimentos y tratar de incorporar actividad física en nuestra vida diaria, ¿no? Esos serían los principales y que se deben de hacer y debemos de hacer todos, incluso las personas que han padecido cáncer también se ha visto que aquellas que se mantienen activas físicamente y dentro de su peso tienen menos posibilidades de que regrese el cáncer. Entonces, esa es una recomendación para todos. ¿Qué otra cosa? Finalmente todos lo sabemos y eso es un hecho, el tabaquismo. El tabaquismo es causante de una gran cantidad de tumores y eso, pues, definitivamente debemos pensar que es un hábito muy nocivo y, bueno, eso yo creo que es indiscutible. Y también mencionar el consumo de alcohol. No hay consumo de alcohol mínimo seguro. Pese a que pues antes se recomendaba que una copa de vino para proteger el corazón, finalmente no justifica esa protección que pudiera dar con toda la cantidad de efectos nocivos que tiene el alcohol, ¿no? Entonces, esa también es una intervención, digo, yo sé que es todavía más popular y evidentemente es un tema difícil, ¿no? Pero como médico, pues mi deber es recomendar cero alcohol, ¿no? Que no sea muy posible, eso es otra cosa. Pero sí es cero alcohol, o sea, lo ideal es que no haya alcohol en la sangre de ninguna cantidad. No. ¿Por qué ¿Qué ha pasado entonces que no nos lo dicen? No es cierto. Creo que lo hacemos oídos sordos cuando el doctor dice, no hagas esto, lo vamos posponiendo y bueno, creo que este llamado que nos hace es muy importante porque las consecuencias están hoy, insisto, cada vez más cercanas, con más gente que conocemos, con casos que hemos sabido y con el gran costo que también tiene
no solamente para el sistema de salud, sino para las propias personas, ¿no? Sí es un tema del que hay que estar Sí. hablando. Sí, claro, por supuesto. Al final no nada más vamos a ver un impacto en los costos derivados de la atención de forma directa, o sea, cuánto cuesta una cirugía, cuánto cuesta la quimioterapia, la radioterapia, esos son costos directos, pero también los indirectos que son los que vemos en cuanto a afección de calidad de vida por el tratamiento y también en la pérdida de años trabajados, ¿no? O sea, porque pues también esas personas que están llevando un proceso, por cuestiones obvias no están laborando y finalmente eso también tiene un impacto económico. Es un tema del que hay que hablar y de verdad que le agradezco muchísimo, doctora Suratzi Deneken, que nos lo cuente así tan digerible, ¿no? Porque lo cierto es que luego hacemos oídos sordos o nos ocupamos de otras cosas y creo que el tema de la salud es fundamental hablarlo y hablarlo con ustedes como expertos y que ustedes se den el tiempo también para explicárnoslo así con el ABC, porque no entendemos, pareciera que ya nos cae el 20 ya hasta que estamos enfrentando una situación. De verdad que le agradezco mucho que haya estado, que dé estos minutos para platicar sobre este tema y que ojalá no sea la única vez que podamos platicarlo, porque hay que insistirlo, porque hay que rescatar las vidas, hay que salvar vidas, doctora, y hay que prevenir esta situación que estamos enfrentando. Sí, claro, por supuesto. En verdad, de nuevo, gracias. A mí este tipo de cosas me gusta mucho porque creo que es también nuestro deber como médicos educar. Entonces, evidentemente no podemos quejarnos de que haya malinformación si no ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Y jalarnos las orejas, doctora, porque necesitamos de ustedes finalmente, y creo que en esta cuestión que es muy importante, como he señalado, en la prevención. O sea, de Sí, nosotros depende la salud, lo hemos visto, bueno, lo hemos visto ahora con esta pandemia y creo que es una gran enseñanza en este año que no hay gobierno, no hay sistema de salud que resista la responsabilidad de nosotros y creo que si claro. vamos a hacernos responsables nosotros de nuestra salud, de lo que comemos, de lo que tomamos. Me ha dejado impresionado con esto, doctora, y creo que el Sí, mensaje lo sé. es cero alcohol de ahora en adelante, porque hay que cuidarnos, hay que protegernos, hay que vivir la vida lo más pleno que se pueda para evitar precisamente que por una responsabilidad de nosotros padezcamos este tipo de situaciones. Sí, por supuesto. Y bueno, nada más voy a hacer un comercial súper breve porque creo que vale la pena que resaltemos la importancia de las vacunas. Las vacunas previenen cáncer. O sea, qué cosa más maravillosa. Por favor, no hay que caer en estas noticias raras en las que nos ponen Nos van a cosas y insertar un un chip para chip. los chicos. A ver, ya todos nos vigilan y nosotros lo hicimos de forma, o sea, si tenemos redes sociales ya les dimos toda nuestra información, entonces eso a mí la verdad es que no me cabe en la cabeza. Entonces, cuando llegue la oportunidad de vacunarnos, o sea, creo que es lo mejor que podemos tener ahorita ante una enfermedad que además no hay tratamiento para ella, ¿no? Entonces, ese era mi comercial. Le agradezco de verdad porque sabe que creo que hoy, particularmente de este lado del micrófono, de este lado de la pantalla, confirmamos la labor fundamental de ustedes, de todo el trabajo que están haciendo, de todo este llamado que hacen, de toda la preparación que tienen precisamente para darnos lo más preciado que es la salud, para ayudarnos a protegerla, pero creo que también aprendemos esta importancia de que buena parte de esa salud depende de nosotros, de estar informados y como dice, increíbles situaciones que hemos leído, que hemos escuchado, que hemos visto ahora en redes sociales y creo que como nunca hemos esperado una vacuna y bueno, si esta que todavía no llega, le estamos esperando con tanta ansia, con tanta esperanza, imagínense las que nos faltan, la de la influenza, todas las que tenemos que utilizar y créanme que me sumo a este llamado que hace, doctora, porque es importante hoy por hoy trabajar y hacer todo lo posible por estar sanos. Sí, por supuesto. Oiga, pues, ¿cómo pueden estar en contacto con usted vía redes sociales? No sé, para que también conozcan más de lo que está haciendo usted. Ahorita tengo una pausa en mis redes sociales, pero pues con todo gusto les doy mi correo. Por favor. Es doctora, toda la palabra, deneken@outlook.com. Perfecto, perfecto, para que si quieren ahí también ampliar alguna duda o alguna inquietud, puedan también, pues ahora sí que atenderse con ustedes y que
estemos más informados, doctora. Le agradezco de verdad Sí, esta claro. plática que tuvimos aquí. Quise hacerla, como ven ustedes, prácticamente sin tiempo, que tengamos esta posibilidad de que ella con toda la tranquilidad nos pueda explicar todos los temas y todas las dudas que finalmente podamos tener. Así es que le agradecemos a la doctora Surat Siteneken que haya platicado con nosotros, que tenga las mejores fiestas y Igualmente. de verdad que siga de verdad haciendo estos llamados importantes para nuestros amigos, porque hay que trabajar por la salud, creo que como nunca. Sí, por supuesto, tenemos que cuidarnos. Gracias, doctora. Nosotros vamos a una pausa. Estamos en Talentos que Suman.